¿Puede ocupar su lugar, hermano? Quiero compartir la segunda parte. El domingo pasado, a los que estuvieron la semana pasada aquí, traté de compartir este tema de olivos silvestres, que nos habla de la bondad y la severidad de Dios. Y aunque mi intención era compartir los dos temas del carácter y de la esencia de Dios, me dio tiempo solamente para abordar uno, y creo que el servicio nos fue llevando a eso, a terminar en un momento de gratitud a Dios por su bondad y por su misericordia. Así que hoy quiero compartir la segunda parte de olivos silvestres, y esta temática está basada en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 11, el verso 22, nueva traducción viviente, dice: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y como le decía, la semana pasada estábamos sobre este tema de los olivos silvestres, y Pablo utilizaba esta metáfora. Me volví a traer este recurso didáctico para recordarle sobre la metáfora. Pablo utiliza un olivo y dice: el olivo especial es la relación que el pueblo tiene con Dios. Y había un olivo natural, donde el olivo natural tenía ramas naturales, que era el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para que fuera la nación en la que Él se iba a representar a los demás pueblos. Pero Pablo está escribiéndole a los romanos y les dice: el tema con los judíos o con el pueblo de Dios es que muchos de ellos no quisieron reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. No quisieron reconocer el evangelio de Cristo, no quisieron reconocer su muerte, su resurrección y su ascensión, y sobre todo la promesa de su segunda venida. Así que Pablo es contundente y les dice a la iglesia de Roma: así como el pueblo de Israel no quiso pertenecer al olivo especial a causa de su incredulidad, fueron arrancados, fueron quitados del olivo. Y en relación a la comunidad y a la fe y el evangelio a los gentiles del que Pablo habla, dice: nosotros, o el pueblo que no era judío, que eran olivos silvestres, que no eran parte del olivo especial, dice, a ellos se les dio la oportunidad de ser injertados en el olivo especial, de tal manera que ahora son parte del pueblo. Y eso es lo que usted y yo somos cuando aceptamos el sacrificio de Cristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia dice que somos injertados. Somos parte del olivo especial, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios. Y aunque no somos judíos, somos parte por medio del sacrificio de Cristo. Y Pablo utiliza esta metáfora del olivo para hablar de este mensaje tan importante. Es el olivo natural, Israel, arrancado por su incredulidad; el olivo silvestre, gentiles, injertados al olivo especial, gracias al sacrificio de Cristo, haciendo comunidad. Ahora, sobre esta enseñanza vemos el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, que la Biblia nos enseña que Dios es bondadoso, pero dice Pablo a los romanos, pero también es severo. Y la semana pasada veíamos lo bueno que es Dios, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Lo importante que es adorar a Dios por su bondad, por su generosidad, por darnos sin esperar nada de nosotros. Y lo bueno que es Dios. Y veíamos también este pasaje del peso de gloria que cae sobre nuestras vidas cuando nosotros somos agradecidos con Dios por lo bueno que Él es Dios, que Él es con nosotros. Y quiero preguntarle, ¿con cuántos ha sido bueno Dios esta semana? Levante la mano. Dios es bueno, eso es innegable. Los que estamos aquí comprobamos día a día, y el estar aquí nos da esa certeza de que Dios es bueno. Ahora, la bondad y la severidad de Dios se ven ilustradas en esta metáfora: olivos arrancados, ramas silvestres injertadas. Romanos, el capítulo 11, verso 17, unos versos atrás del pasaje central que leemos, dice la palabra: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Los que no creyeron, los que se rehusaron a creer en Cristo, fueron arrancados. Y luego dice Pablo: y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Somos injertados y ahora recibimos todo el bien,
toda la misericordia, toda la bondad y todo el favor de Dios sobre nosotros. La metáfora habla de ramas silvestres, de ramas que no son, pero se injertan para que sean. Y eso somos nosotros, la comunidad de los creyentes redimidos. Vuelvo a leer el pasaje central. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Los que estamos aquí podemos decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero también es severo. Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero también es severo. Y no podemos despegar de Dios su severidad, ese carácter estricto que tiene por su santidad. Y quiero aclarar algo: ser severo no es ser malo, porque hay personas que confunden la severidad de Dios con maldad. Y por eso quiero ser muy claro e insistente, si me permite, en que Dios es bueno. Y voy a mencionarlo y decirlo una y otra vez, aunque usted y yo lo sabemos, para dar énfasis al mensaje que quiero compartir hoy sobre la severidad de Dios. Es importante que entendamos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que Dios no es malo. Ser severo no es ser malo. Y esto es necesario que lo entendamos, porque nosotros somos los que somos malos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él es severo, pero severo no es igual a malo. Los que somos malos somos nosotros, y esa maldad no puede pasar desapercibida por la severidad de Dios. Esa maldad que hay en nosotros no puede pasar desapercibida por lo que Él es. Pablo le dice a la iglesia: si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. No importa que hayas sido injertado en el olivo especial, si dejas de confiar, si dejas de creer, si dejas de hacer, si dejas de vivir por Dios, tú también serás arrancado por completo, literalmente cortado del olivo especial. Y la bondad de Dios es todo el bien que recibimos. ¿Se acuerda de estas dos palabras que mencionaba y que dicen los teólogos que era gracia? ¿Alguien recuerda las dos palabras, los dos tipos de gracia? ¿Alguien recuerda del domingo pasado? Gracia común y gracia especial. Y fíjese que Dios en su manera tan didáctica nos regaló estos días. El día de ayer que estuvo lluvioso y que dice la palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Y la bondad de Dios se ve en todo lo que recibimos, la gracia común, todo el favor y todo el bien de Dios que recibimos nosotros y que reciben todos. Pero también la gracia especial, el favor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios a causa o por los méritos del sacrificio de Cristo para nosotros. Recibimos toda la bondad de Dios, pero su severidad habla del retiro determinante de toda bondad a causa del desprecio, de nuestro desprecio hacia Dios, de nuestro menosprecio a la misericordia de Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero cuando nosotros no recibimos esa gracia, cuando nosotros no aprovechamos esa misericordia, cuando nosotros no somos partícipes y respondemos positivamente a esa misericordia, lo que Dios hace es retirar determinantemente su bondad a causa de su severidad, no de su maldad, porque Él es bueno, de su severidad, porque nosotros somos malos. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, el verso 7, traducción lenguaje actual: mi amor es siempre el mismo y siempre, escucha bien esto, siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Él dice: yo siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable, porque soy bueno. También sé castigar al que se equivoca, y a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Pablo, hermanos, en esta metáfora habla del rechazo de Dios a Israel como cuerpo. Por eso los separa del olivo especial del que eran ramas naturales al no creer en el evangelio de Cristo. Y usted y yo podemos decir: ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver esa metáfora conmigo? Dice la palabra, Romanos capítulo 11, el verso 19. Tal vez digas: bueno, esas ramas fueron arrancadas, el olivo que era natural o las ramas que eran naturales
fueron arrancadas para darme un lugar a mí y yo poder ser injertado a ese olivo especial, dice Pablo. Y Pablo dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues, si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Las ramas originales fueron arrancadas por dejar de confiar, de creer en Dios. Fueron arrancadas por no responder positivamente a la bondad de Dios, a la generosidad de Dios, a la misericordia de Dios. Y entonces tuvimos oportunidad y espacio de nosotros ser injertados al creer en Cristo. Pero Pablo nos dice a nosotros, la iglesia de hoy en día, no te consideres tan importante, porque aunque hubo un espacio para que fueras injertado, si dejas de creer, si sigues menospreciando la gracia a tu favor, si sigues menospreciando la misericordia de Dios para ti, la gracia especial y común para ti, también podrás ser arrancado. También el favor de Dios va a ser retirado de tu vida de manera determinante. No estás exento de ser arrancado, dice Pablo. Y debemos entender, hermanos, que detrás de todo acto de bondad se eleva un recordatorio de la severidad de Dios y del juicio de Dios. Detrás de todo acto de bondad que Dios tiene sobre nosotros, gracia común, gracia especial, detrás de todo favor y misericordia y bondad de Dios y generosidad de Dios, se eleva un recordatorio de que Dios es bueno, pero también es severo. Y no puede hacer a un lado su juicio sobre su creación. Pero escuche bien esto, no es un castigo cruel y arbitrario. No se trata de hacer sufrir a las personas. Dios no tiene el interés de lastimar y de hacer sufrir a nadie. Eso no es algo que esté en Él. Eso es a causa de nosotros, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. A causa de nosotros es el sufrimiento, así que no es un castigo, es una consecuencia a causa de la misericordia despreciada. No es una amenaza altiva, ni siquiera una intimidación para infundir terror. Es que cuida lo que estás haciendo. No es en ese sentido, es un recordatorio de su bondad para no vivir la severidad de Dios. Es una llamada a nuestras vidas para no despreciar la gracia, para no menospreciar su misericordia y seguir recibiendo el favor de Dios. Es un llamado a vivir y disfrutar la bondad expuesta en su gracia y en su misericordia. Porque el propósito de esa bondad, de esa gracia, de esa misericordia, de esa generosidad, es acercarnos a Él. Es que nosotros vayamos a Él, nos acerquemos confiadamente a Él. Pero si no es así, no podemos echarle la culpa a nadie, mucho menos a Dios, cuando Él se vuelve en nuestra contra. Insisto, no porque Él sea malo, porque nosotros somos malos. Y Él se vuelve en nuestra contra porque Él es bueno y porque Él no quiere que nos perdamos, porque Él no quiere que toda su severidad recaiga sobre nosotros. El mismo Jesús lo entendió estando en la cruz. Y Él le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el pecado, toda nuestra maldad estaba sobre Jesús en ese momento. Así que Dios dice, no quiero que ese peso recaiga sobre tu vida, porque soy bueno. Entonces es importante que no menosprecies la gracia y la misericordia de Dios. Y no podemos echarle la culpa a nadie cuando nosotros somos los que nos equivocamos o cometemos el error. Dice Proverbios, el capítulo 19, el verso 3, la traducción Dios habla hoy. La necedad del hombre, el error del hombre, la falta de responder positivamente a la gracia y al favor de Dios del hombre que es malo, le hace perder el camino, le hace errar, le hace desviarse, equivocarse, cometer errores, y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Dice, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué permites que viva esto? Dios, ¿por qué me están sucediendo todas estas cosas? Y Dios dice, yo soy bueno, pero también soy severo. Y mi severidad no puede pasar por alto tus actos de maldad. Y esto que te está pasando es para que todo el peso de mi severidad no recaiga sobre ti. Es algo que te está pasando para que voltees una vez más a mí, para que redirijas el rumbo una vez más a mí. Pablo lo escribe también en la misma carta a los romanos, al principio de su carta. Romanos capítulo 2,
el verso 4, escuche bien lo que le dice Pablo a la iglesia. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Qué palabras tan importantes nos hablan hasta el día de hoy. Y viene Dios a decirnos por medio de su palabra esta tarde de domingo: ¿no te das cuenta, iglesia, de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, no ves que esa bondad es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es para guiarte a que no dejes de confiar en Cristo. Es para guiarte a que no seas arrancado del olivo especial, de donde estás recibiendo todos los nutrientes, de donde estás recibiendo toda bendición, toda gracia común, toda gracia especial. ¿No ves que la bondad de Dios es para redirigirte al camino correcto? Él es bueno, pero también es severo. Y Él no quiere que el peso de su severidad recaiga sobre ti. Pablo les dice más adelante: pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Si las ramas originales fueron arrancadas del olivo especial y te dieron espacio para ser injertado en ese olivo, pero tú dejas de confiar, tú dejas de creer, tú empiezas a vivir o quieres seguir viviendo tu vida a tu manera sin contemplar y considerar lo que Cristo hizo por ti, entonces tú también serás arrancado, tú también serás cortado, dice Pablo. Y la palabra, hermanos, no es para llenarlos de temor. Esta predicación no es para infundir el terror sobre su vida o sobre su cristianismo, no. Al contrario, es para infundir ánimo a tomar una buena decisión. Es una oportunidad de Dios para tomar una buena decisión. Hoy la buena noticia es que Dios no es impaciente en cuanto a su severidad. Él es bueno y para siempre es su misericordia, pero también es severo. Lo interesante de su severidad es que Él es paciente. Su bondad lo hace ser paciente en cuanto a su severidad. Creo que la mayoría de nosotros somos impacientes. He hecho el ejercicio y en otras ocasiones la mayoría han levantado la mano cuando pregunto que cuántos de aquí son impacientes. Creo que es algo que está en nosotros más en este tiempo donde todo es más rápido, donde la vida se vive más a prisa y cualquier cosita nos desespera. Usted se fija que hay más accidentes viales porque la gente es más desesperada, somos más impacientes. Cualquier cosita nos hace perder nuestro tiempo y ya estamos desesperados y queremos hacer las cosas rápido. Si nos hacen enojar, reaccionamos y respondemos de manera negativa rápido. Somos impacientes, nos falta paciencia. Pero cuando veo la palabra de Dios y veo que Dios es bueno pero también es severo, hay un descanso en mi alma al saber que Dios es paciente en cuanto a su severidad. Él no es impaciente como nosotros. Él es bondadoso, dice Pablo. Él es tolerante y Él es paciente para no arrancarte del olivo, para no arrancarte de la bendición. Cuando yo voy al Antiguo Testamento, me doy cuenta de que esta experiencia y esto que encontramos nosotros en la Biblia de la bondad de Dios y de la severidad de Dios se ve reflejada allí. Éxodo, el capítulo 34, el verso 4 al 7 dice la palabra de Dios: Moisés hizo 2 tablas de piedra iguales a las primeras. Es decir, cuando Dios le da a Moisés la ley por segunda vez, muchos de nosotros ya no nos hubiéramos encargado de dar la ley por segunda vez. Yo ya te la di, tú la echaste a perder, lo siento, no es mi responsabilidad. Pero Dios es bondadoso, Dios es tolerante, Dios es paciente con nosotros. Y le da las tablas de la ley iguales a las primeras, dice la palabra. Y al día siguiente, muy temprano, Moisés subió a la montaña y Dios bajó en una nube. Y ahí se reunió Dios con Moisés y le dio a conocer su propio nombre. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta: yo soy el Dios de Israel. Yo soy es el nombre con que me di a conocer. Y lo veíamos el domingo pasado. Dios dice: yo soy un Dios tierno y bondadoso. Yo soy un Dios bueno, lleno de misericordia, lleno de gracia. Yo soy tierno y bondadoso.
sé abrazar, sé levantar, sé acercarme, sé ser cariñoso, soy tierno y bondadoso. Y luego dice, no me enojo fácilmente. Soy bondadoso, soy tolerante, soy paciente, no me enojo fácilmente. Y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor siempre es el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Pero también soy severo y sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. En el mismo Antiguo Testamento, cuando Nehemías narra cómo los jefes de los levitas llamaron al pueblo para orar y confesar sus faltas delante de Dios, para redirigirse, para seguir confiando y para tener la buena voluntad de Dios sobre sus vidas, dice la palabra en Nehemías capítulo 9, el verso 15, hablando sobre el pueblo de Israel. Oran y dicen, tú les diste pan del cielo cuando tenían hambre. Y si me permite, quiero poner algunos paréntesis en esta oración que encontramos en Nehemías. Dicen, tú les diste pan del cielo cuando tenían hambre, porque tú eres bueno. Y agua de la roca cuando tenían sed, porque tú eres bueno. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darles, porque tú eres bueno. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos. Fíjese que la bondad de Dios se manifiesta, Él es bueno. Su severidad no tiene nada que ver con la maldad. Los que somos malos somos nosotros. Los que somos arrogantes somos nosotros. Los que somos tercos somos nosotros. Y es un espejo tal cual del Antiguo Testamento, del pueblo a nosotros. Porque a pesar de que tenemos la revelación completa, porque a pesar de que tenemos la dirección del Espíritu Santo, hasta el día de hoy seguimos siendo arrogantes y tercos. Pero Dios sigue siendo bueno. La palabra dice, y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a la esclavitud de Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. Y dice la palabra, no los abandonaste. ¿Sabe qué me bendice? Que usted y yo estamos aquí porque Dios no nos ha abandonado. A pesar de ser tercos, a pesar de ser malos, a pesar de querer tomar nuestros propios caminos y nuestra propia dirección, a pesar de recibir la bondad y el favor de Dios y muchas veces menospreciarla, a pesar de caminar y avanzar por nuestro propio rumbo, a pesar de desobedecer a Dios, a pesar de no recordar las bendiciones que Dios nos ha dado y ha traído para nosotros en otro tiempo, Dios no nos ha abandonado hasta el día de hoy, porque Él es bondadoso, porque Él es paciente, porque Él es un Dios rico en amor inagotable. ¿Y qué descanso encontramos en la palabra? Que le da tan grande importancia a la paciencia y a la tolerancia de Dios. Déjeme decirlo así. ¿Cuánta severidad de Dios hemos exentado por su paciencia y por este amor inagotable? ¿Cuánta severidad de Dios sobre nuestras vidas ni nos hemos dado cuenta que hemos atravesado porque Él es bondadoso? Porque como decía el pastor, así como aquella mujer tuvo la oportunidad, Dios nos ha dado múltiples oportunidades donde nos dice, corrige el rumbo. No hay condenación, pero vete y no peques más. Y hemos aceptado, y hemos corregido, y hemos avanzado. Pero cuántas de esta disciplina, cuánta de esta severidad, cuánto de este juicio hemos exentado por la paciencia y por la misericordia de Dios. Cuántos juicios merecidos hemos librado por la oportunidad de Dios para arrepentirnos. Cuánta gracia se ha manifestado sobre nosotros. Pedro escribe en su segunda carta y dice, segunda de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, dice Pedro, Dios es paciente por amor a ¿quiénes? A ustedes. Dios es paciente por amor a ustedes y no quiere que nadie sea destruido, que nadie sea arrancado, que nadie sea quitado del olivo especial. Él quiere que todos se arrepientan.
Así que vuelvo a decirlo: Dios es bueno y para siempre es su misericordia, pero Él es severo. Y quiero invitarlo a no menospreciar la bondad de Dios en su vida. Como le decía el domingo pasado, somos muy buenos para sufrir las ausencias, para lamentarnos por lo que no tenemos, en lugar de agradecer por lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de realizar el ejercicio que les dije el domingo pasado? ¿Alguien lo intentó? Cuando tuvieras este sentimiento y esta sensación de decir: no tengo esto, me falta esto, ay, yo sería más feliz si tuviera esto. Pero en ese instante cambiar y decir: Dios, pero te doy gracias porque tengo esto, tengo 5 cosas. ¿Alguien lo hizo? Yo lo hice y fue un ejercicio especial. Mire, si no lo hizo, yo lo invito para que lo haga, porque sé que durante la semana va a haber un momento, y si no lo hay, gloria a Dios, pero probablemente durante la semana usted tenga alguna queja de decir: es que me falta, es que si tuviera, es que ¿por qué no tengo? Y cuando venga ese momento, usted dele gracias a Dios por 5 cosas que sí tiene. Que tiene a su familia, que tiene la salvación, que tiene sanidad, que tiene una casa, que tiene el valor del sacrificio de Cristo que ha puesto sobre usted. Mencione 5 cosas y verá cómo su actitud cambia en ese momento. No menospreciar la bondad de Dios, no olvidar el principio elemental que tenemos como cristianos: dar gracias a Dios en todo y dar gracias a Dios por todo. No menospreciar el sacrificio de Cristo y la verdad absoluta de su palabra. Y recordarle que el Calvario es la medida máxima de la bondad de Dios por nosotros. Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero invitar a los muchachos de la alabanza si pueden venir. También quiero motivarlo a meditar un momento en la paciencia de Dios, en que Dios ha sido paciente para con usted, en que Dios ha sido paciente conmigo. ¿Cuánto nos ha aguantado Dios? ¿Y cuánto nos sigue aguantando hasta este tiempo? Dice la palabra: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No voy a estar batallando para siempre, voy a reducir sus años. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos necios, porque Dios sabe que somos tercos. Y si vivimos 70 años vamos a vivir tratando de vivir a nuestra manera. 70 años vamos a querer vivir siendo necios y tercos. Si vivimos 120 años, los 120 años vamos a seguir viviendo en esa terquedad, en esa necedad. Así que la palabra dice: no contenderá mi espíritu. ¿Cuánto nos ha aguantado Dios y nos sigue aguantando? Mire, estoy seguro, por lo que la Biblia enseña, que lo mejor en nuestras vidas es Cristo. Lo mejor que tenemos nosotros es Cristo. Lo más especial, lo más importante, lo más bello en nuestras vidas es Cristo. Y la mayor parte de nuestras vidas no es digno de Cristo. Lo más hermoso que tenemos es Cristo. Y la mayor parte de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros actos, no son dignos de Cristo. Pero Él es bueno, Él es paciente. Y cuando merecemos que nos rechace sin contemplación a causa de nosotros, de nuestra maldad, de nuestra necedad, de nuestra forma de ser tercos, Él es paciente y nos da otra oportunidad. Escucha bien, tú estás aquí porque Dios te dio otra oportunidad. Hoy estás aquí porque Él está extendiendo otra oportunidad, porque en algún momento pudiste ser injertado al olivo especial, porque decidiste mirar al Salvador y creer en el sacrificio de Cristo. Y cuando fuiste injertado, empezaste a recibir toda gracia, todo favor, toda bendición. Pero la vida, las circunstancias, las emociones, las situaciones alrededor te fueron alejando. Y estás a punto de ser arrancado, pero Dios dice: hoy estás aquí porque hay una oportunidad para ti, porque soy bueno, porque soy paciente, porque soy misericordioso. No quiero que el peso de mi severidad recaiga sobre ti. Mi amor es tan grande para contigo que quiero que permanezcas unido, que quiero que permanezcas en el olivo especial, que quiero que permanezcas y no pierdas ningún favor y ninguna misericordia del cielo para tu vida. La severidad de Dios está ligada directamente al contexto de su bondad.
Y como le decía, porque Él tiene como fin evitarnos todo el peso de su severidad sin el contexto de su bondad. Él es tan bueno para nosotros que es severo con nosotros en este tiempo, porque no quiere ser severo en totalidad a causa de nuestro pecado. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, el verso 5: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? ¿Acaso se olvidaron de esas palabras? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. El salmista lo expresó, Salmo 119, verso 71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Prefiero vivir la severidad de Dios a causa de mi maldad aquí y no vivir la severidad de Dios a causa de mi maldad una eternidad. Bueno me es haber sido humillado para conocerte más, para acercarme más, para no ser arrancado del olivo especial, para no perder el favor y la gracia que tienes. Pero cómo es difícil reconocer que nos equivocamos. Cómo nos cuesta reconocer nuestros errores delante de las personas, delante de Dios. Somos tercos, somos necios, pero Él es paciente y bondadoso. Si usted lo ha hecho, se dará cuenta de esto, y si no, lo invito para que lo haga. Cuando reconocemos delante de Dios nuestros errores, en lugar de encontrar a un Dios malo que castiga sin piedad y con juicio, cuando nosotros reconocemos delante de Dios nuestros errores, descubrimos a un Dios de amor inagotable. Y en lugar de mostrarnos la severidad de su juicio, cuando nos arrepentimos, cuando nos acercamos a Él, descubrimos a un Dios que abre sus brazos y perdona nuestras faltas. Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿sabe qué me bendice de la palabra? Que cuando nosotros reconocemos nuestros errores delante de Dios, encontramos no solamente a un Dios que perdona, encontramos a un Dios que restaura y que restituye. Dice la palabra del Señor en Joel capítulo 2, verso 25. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron. Escucha bien esto, porque si tú estuviste a punto de ser arrancado, pero la gracia de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios te ayudó a volver tu mirada hacia Él. Dios te dice: no te preocupes, porque te devolveré lo que perdiste. No te preocupes porque el enemigo quiso quitártelo, pero yo estoy aquí para devolvértelo. Yo te restauro y te restituyo. La palabra de Dios dice: lo que fue a causa del pulgón, del saltamontes, de la langosta y de la oruga, dice Joel, fui yo. En palabras de Dios, Dios dice: fui yo quien lo mandé, fui yo quien lo permitió. Eso que perdiste, fui yo quien te lo quitó. Eso que sufriste, fui yo quien lo permitió. No porque soy malo, porque soy bueno. Porque soy bueno, pero también severo. Yo permití que te fuera quitado. Yo envié ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Pero dice el verso 26: volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Y escucha, la palabra de Dios dice: nunca más mi pueblo será avergonzado. Cuando reconocemos nuestros errores delante de Dios, no solo encontramos a un Dios que perdona y abre sus brazos para recibirnos, encontramos a un Dios que restaura y que restituye, pero también encontramos a un Dios que toma nuestros errores en sus manos, nuestras más grandes tonterías, y de alguna forma milagrosa, divina, sorprendente, casi inexplicable, integra en sus planes esos errores y le saca provecho para su propósito. Cuando yo me arrepiento y voy a Dios, Él me abraza con sus brazos de amor, me restituye, me restaura, pero también toma mis equivocaciones
y las incluye en sus planes para ser de bendición. Un Pablo que era asesino de la iglesia fue levantado como uno de los grandes escritores de la teología que hasta hoy tenemos. Un Jonás que se rehusó a predicarle a un pueblo fue devuelto y fue llevado para que pudiera predicar a una nación. Un David que cometió adulterio y asesinato fue una de las personas más importantes dentro del Antiguo Testamento. Dios toma nuestros errores y los incluye en su plan y en su propósito. La oportunidad que Dios te da hoy es para que te arrepientas, es para que mires una vez más a Él, es para que la bondad de Dios siga siendo sobre tu vida. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pablo le dijo a los romanos: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Escucha, porque esta palabra es para ti. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante y de lo paciente que es Dios contigo? Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿No ves que la bondad de Dios quiere evitarte el peso de su severidad y quiere que abandones aquellas cosas que te están alejando y que te están afectando? Y quiere que abandones aquello que puede ser el causal de que seas arrancado del olivo especial. Dios nos dio la bendición y la gracia de ser injertados. Iglesia, no desaprovechemos esta gloriosa oportunidad, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Quieren estar de pie en esta tarde?